Britney Spears, Amy Winehouse o incluso la princesa Diana compartían algo en común. Y es que, más allá de la fama o el reconocimiento mundial, las tres padecieron el trastorno límite de personalidad, término que por primera vez acuñó la psicóloga norteamericana Marsha Linehan. Pero, ¿qué es exactamente ese trastorno? ¿Qué consecuencias tiene para la gente que lo padece? ¿Cómo podría detectarlo? Pues bien, hoy, en Otra Perspectiva con Selvin, TLP con Adela Carranza. Adela, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que súper bien. Me ha encantado saber que vamos a hacer esto, que vamos a hablar sobre el TLP, que es algo que la gente no conoce, que todavía el tema de la depresión y los trastornos y la salud mental es un tabú. Totalmente. Es algo súper lamentable. Y me encanta hacer esto porque así la gente va a saber un poquito más, podemos ayudar a otras personas a saber si lo padecen, dar algunos tips que a veces es realmente muy necesario y bueno, hablar un poquito sobre ese mundo. Pues mira, la idea es esta y si te parece empecemos definiendo qué es esto del TLP. Vale, el TLP es el trastorno del límite de personalidad, es la desregulación emocional, ¿no? La parte que nosotros tenemos en el cerebro de regular emociones, las personas de TLP las tienen mucho más pequeñas, se activa mucho más, ¿no? Tenemos síntomas de impulsividad, de inestabilidad, no podemos controlar tanto las emociones que llegamos a, por ejemplo, autolesionarnos, ¿no? Se le podría decir que es como una quemadura de tercer grado, ¿no? Se dice que las personas del TLP tenemos la piel emocional, ¿no? Es todo eso, ¿no? Mucha gente a veces no dice, ay, tienes borderline, ¿no? Por como se le llama el borderline y mucha gente dice, ay, es bipolaridad, pero es totalmente diferente, ¿no? Cada trastorno es muy diferente y bueno, me encanta describirlo eso y ahora explicarlo para que así la gente entienda especialmente de qué se trata. Por ejemplo, en tu caso concreto, ¿en qué momento te diste cuenta que padecías este trastorno? Bueno, la verdad que en el COVID, voy a ser muy sincera, sí se activó, ¿no? Pero a mí ese año ya, antes de que me venga el COVID, ya estaba empezando en un trabajo que había mucho estrés, ya tenía ya más trabajo como de supervisor, entonces ya poco a poco se me fue activando, por ejemplo, el tema de la frustración. Yo ya me frustraba más, ya lloraba más, entonces yo me acuerdo que en esa época en marzo empieza el COVID, ¿no? Entonces en enero comienzo a decir, no, tengo que hacer un coach de liderazgo porque me frustro muy rápido y todo. Entonces me puse un coach que al final nunca lo practiqué porque de ahí vino el COVID, o sea, nada. Y de ahí el tema del... Cosas del directo, no te preocupes. Cosas del directo, chicos, ahora sí. De ahí... El COVID fue obviamente algo muy sensible para todos, pero ¿qué pasa? Que yo ahí estaba viviendo con dos chicas muy bien y una de ellas ya a mitad, acá estuvo 2 meses, ¿no? El COVID, el encierro, al segundo mes ya ella se va y convivo con una pareja, ¿no? Eso fue algo también que se puso como que activar, me sentía... Claro, mucha gente a veces trata de estar con gente porque no se quiere encontrar con ella misma, ¿no? Entonces no quiere ver ese espejo. Yo creo que es por eso que se activa la depresión del tema del COVID, porque te das cuenta de que tienes que vivir, ¿no? Yo era como, voy acá, porque tenía miedo de encontrarme. Entonces, para esa etapa, ese año, ya comienzo a ir al psiquiatra. Y para meses después, porque ya me comenzó a venir la ansiedad, me autolesionaba, no me sentía bien en casa, tenía una pareja, estaba en una relación tóxica, el cambio también de trabajo no era muy diferente. Entonces, ese año me diagnostica lo que es la depresión, ¿no? El trastorno depresivo alto, ¿no? Y conformando y pasando el tiempo, ya haciendo tratamientos, me daba cuenta que no me funcionaba, hice otra terapia, no me funcionaba.
hice una terapia que no era la que debí tomar en ese momento, por eso es algo que de ahí al final recomendaré mucho, tener mucho cuidado en la terapia que tú vas. Y ya era más alto la depresión, era más alto la ansiedad, era más el control, o sea, mis emociones iban muy extremas, que ya con el psiquiatra y con cosas que van pasando más adelante, con ya mucho más el estrés en el trabajo, me diagnostican el TLP, ¿no? Que es muy curioso porque mi familia me decía, ¿no? Es como, es que tú eres muy negativa o algo, y agarraba y me decían eso y digo, no quiero hablar con nadie. Entonces mi hermana me decía, será bipolar, porque claro, no lo sabes, ¿no? Okay. Mi familia no lo sabía, ¿no? Hasta que mi hermana en un momento ya se preocupa y habla con una amiga y le dice, ella puede tener un trastorno, ¿no? Ella ya puede que sea otra cosa, ¿no? Entonces mi hermana investigando, ya ella me enseña un documental, de lo cual pienso y digo, soy yo realmente, porque yo pasaba por varias terapias y ninguna me hacían sentir mejor, ¿no? Era una terapia individual, era una terapia de esquemas que me hizo sentir peor porque me hablaban de mi pasado, ¿no? Y la depresión seguía mucho más, o sea, no se calmaba. Hasta que felizmente me pudieron diagnosticar, y es algo que la verdad que todo el mundo pasa, que cuando te diagnosticas te dicen, alivio, ¿no? es un alivio total, decir, wow, o sea, tengo esto, por fin tiene sentido, ¿no? Por fin no soy la persona que no sé, yo de niña me acuerdo que siempre me odiaba yo a mí misma porque decía, ¿por qué soy tan sensible, no? ¿Por qué soy tan emocional? Lo que me decían, la dramática del grupo, ¿no? Y era como, ¿por qué lloro tanto, no? Entonces, que te digan, oye, tú tienes este problema, hay habilidades, lo puedes mejorar, es como una satisfacción o sea, es una felicidad tan grande y te hace sentir mucho mejor, ¿no? Y la verdad pero fue un camino muy largo, ¿no? Muy largo para diagnosticarme esto. Bueno, si recuerdas al principio hemos mencionado que Britney Spears y Amy Winehouse padecían este trastorno, que pueden ser las más alocadas. Pero también hemos dicho que Diana, que la princesa de Protocolo, también lo padecía, que parece una persona pues de la alta élite, de la realeza, obviamente. Y has mencionado tres cosas que me han parecido muy interesantes, que el COVID, tu trabajo y tu familia. Y vayamos por partes. Cada trastorno es muy diferente y en cada persona. Pero ¿cómo podemos distinguir, por ejemplo, Amy Winehouse o Britney, que quizá llevan una vida más alocada, o por sus giras y por toda la fama que le rodea? Pero, por ejemplo, la princesa Diana, que ella vive en un mundo pues de burbuja, de fantasía o de realeza, pero obviamente tendría mucho estrés. ¿Cómo podrían afectar esto realmente en tus relaciones? Es decir, ¿cómo la gente lo ve, o cómo tú actúas, o cómo te muestras tú hacia ellos para que puedan decirte pues la dramática del grupo, que esta chica tiene un trastorno, o no sé si me he explicado bien? Sí. A ver, mira, nosotros, las personas que padecemos de esto, el tema de controlar emoción es que, por ejemplo, aparte de todas las cosas negativas, tenemos algo que tienes, por ejemplo, la empatía, ¿no? Un ejemplo claro, como tú mencionas, la princesa Diana, no tenía mucha empatía. Somos tan sensibles que podemos entender el dolor humano, podemos entender esa emoción, ¿no? Pero a la vez no sabemos controlarlo porque tenemos este lado de impulsividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si tú me dices, Adela, vamos a hacer esto, y de un momento me cancelas, siento que es algo que tenemos, el rechazo de la mano, o sea, me estás rechazando, me estás abandonando, okay. Entonces me siento mal, ¿y por qué no me dijiste antes? Entonces, ¿qué hace? La emoción, ¿no? La impulsividad hace que reacciones sin pensarlo, ¿no? Entonces, y tomas, en temas laborales, tomas decisiones que obviamente no son efectivas, porque lo estás tomando de un modo emocional extremo, ¿no? Entonces, todo eso hace que ¿cómo se llama? Que te juzguen, o que, bueno, que obviamente si no saben que no lo tienes, no te lo van a entender, ¿no? Yo en el trabajo, por ejemplo, soy la mujer más llorona del mundo. He llorado por todos los hornos de mi anterior trabajo, ¿no? Y era como, no, ¿por qué eres tan llorona? Pero era como, es mi forma de desahogarme, es mi forma, ¿no? Entonces, hay otros que tienen la ira, que puede ser un descontrol. Claro, antes de gritar a alguien, para ti era
tú, bueno, claro, entonces a era llorar mi en eso, tu vía de entonces, escape, claro. y en bueno o mal modo, porque no hay ni bueno ni malo, lo que la terapia te ayuda en el TLP es buscar habilidades y controlar un poco esas emociones, porque al final la emoción no es mala ni buena, ¿no? Claro. Es algo que solamente que, si en sí una persona que no tiene esa desregulación, a veces es difícil, imagínate con una persona que no puede controlar las emociones, ¿no? Es muy, muy complicado. De hecho, si no me equivoco, tú eres chef profesional. Sí. Obviamente la profesión de chef es muy estresante y todo el entorno que lo rodea, pues para una persona que padece TLP puede ser muy complicado. Entonces te pregunto, ¿cómo gestionas cuando realmente tú ya has ido al psiquiatra, te ha ayudado, te ha dado habilidades, y cómo intentas ahora darte cuenta para no perder la razón y que las emociones te jueguen esa mala pasada, de que te superen y que no puedas razonar? O sea, aparte de llorar, por ejemplo, ¿tienes alguna otra herramienta que hayas ahora descubierto? Sí, bueno, el tema del ser chef y el tema de la cocina, sí, obviamente todos los trabajos tienen estrés y el estrés también es algo en todas las profesiones que te marcan, ¿no? Pero sí es verdad que en la gastronomía, en los hoteles, en la cocina es un poco más agresivo, ¿no? Y a veces yo también me pregunto, digo, no puedo creer que soy la mujer más emocional y me he metido en la carrera más dura que hay, porque es durísima, o sea, yo voy casi 20 años en la cocina y soy de la época antigua que me han tirado las sartenes, me han escupido el plato y todo. Yo digo, ¿cómo aguantaba todo eso, no? Es difícil, pero como te digo, también hay cierta parte, la positiva, ¿no? O sea, las personas que tenemos el TLP somos personas que también somos muy apasionadas. Okay. O sea, y me gusta decir apasionada porque la gente dice intensa, no, somos apasionadas. Y el ser apasionada hace que tu trabajo lo adores y te apasiones. O sea, a mí me dicen hacer un evento y a mí me encanta y me involucro al 100%. Entonces, eso es una herramienta súper buena en el trabajo que haces. Somos súper creativos, le damos un poco a la cabeza, pero es como queremos más, nos enfocamos, aparte de que cuidamos. O sea, si yo tengo a mi jefe que me va a cuidar, tú lo cuidas, claro. Yo lo voy a cuidar al 100%, ¿no? La empatía, a mí me preocupa mucho cómo está mi equipo, me encanta, me gusta cuidar, porque yo siento eso. O sea, si viene una persona triste al trabajo, yo la voy a entender, la voy a comprender. Entonces, la verdad que yo a la vez también me siento muy contenta de decir, bueno, por algo estoy en esta carrera, ¿no? Puede que yo cambie un poquito esa parte, y es un futuro que en un futuro me gustaría hacer, ¿no? Meterme un poco, involucrarme mucho más en la psicología y un poco en la gastronomía, o sea, porque claro, unirlas, ¿no? Y quizá ahí sí, porque algo. Normalmente en la cocina sí es verdad, te tienen que decir, venga, vamos, es tanto la rapidez y está de los gritos, todo, y sales un poco ahí. Y también da el tema del consumo de drogas y alcohol, que también después del estrés es muy grande en el tema de la cocina. Entonces eso, sí es verdad, el psiquiatra me ayudó a estabilizarme también con medicamentos, pero sí tengo que decir que al hacer la terapia que tú mencionas de Marshall, que es la terapia eléctrica conductual, que es DBT en inglés, te ayuda mucho a buscar habilidades y tareas. Entonces, con esta terapia te ayuda mucho a cómo manejar eso. Por ejemplo, no sé, sé que voy a tener un día complicado, me llevo un hals negro. El hals negro me ayuda muchísimo a controlarme. Esto de menta, ¿no? Que son menta fuerte, o me pongo el reggaetón más fuerte antes de ir a trabajar, o sea, la gasolina. O sea, entonces, más que el psiquiatra, yo creo que va a la par. Va todo de la mano, o sea, realmente el tratamiento va todo de la mano. Entre el psiquiatra y la terapia me ha ayudado mucho las habilidades que hacemos para manejar y controlar eso en tu día a día. Bueno, y luego al final tú también, como conociéndote tú mejor con las terapias, puedes descubrir herramientas tuyas propias que te van mucho mejor. Porque imagino lo del Halls que te comes un caramelo fuerte, imagino que es algo que has descubierto tú, no que te lo haya dicho la psiquiatra, o ha sido así. No, me lo dijo sí. Yo lloraba y me frustraba y llegaba pero todo lo que te digo del hals, o sea, a ver, es que lo que pasa es como, ya es deporte,
o haz yoga. O sea, el yoga es lo peor que puede ser una persona con depresión. O sea, voy a decirlo así en cámara. O sea, la gente está muy equivocada de que, ay, estás triste, haz yoga. Es lo peor. O sea, por eso es muy importante. O sea, yo iba al yoga porque me decían no es lo mejor y iba deprimida. Porque no me salía, me frustraba, claro, sentía que me estaban juzgando, iba triste, entonces decía, ay, no, es que yo tampoco soy buena en eso. No, pero... Entonces, no, tengo que decir que todo lo que me ha enseñado o lo que estoy haciendo este año, porque llevo, 6 meses en la terapia dialéctica, me lo ha enseñado las habilidades, la terapia. La terapia en sí. El psiquiatra un poco que me controla más el tema de, a veces por los medicamentos y eso. Y por ejemplo, ahora que antes has mencionado que bueno, en el mundo de la hostelería, del chef, de la cocina, la gastronomía, pues hay un mundo en que te rodea que pues en la noche, el estrés, pueden haber consumo de alcohol, de drogas. ¿Tú alguna vez has abusado de estas sustancias para intentar evadirte o simplemente te daban estos ataques emocionales que te superaban a ti? Es totalmente, no sé cómo explicarlo, es realmente la impulsividad hace que te descontroles en ese aspecto. Okay. Yo felizmente estoy muy agradecida que no he consumido alcohol, no he consumido drogas, porque yo sé que si consumo la droga voy a ir a un mundo que no quiero. Siempre lo he tenido un respeto a eso. Del alcohol sí he tenido problemas del alcohol, muchísimo. Hay varios tipos de alcohólicos, alcoholismo, claro. Pero sí he llegado a tomar sola, no sé, 7 litros de cerveza para, o sea, evadirme, a descontrolarme muy mal con el alcohol. O sea, el alcohol era como parte de sentirme aliviada con ese estrés, con esa pena, no puedo, entonces agarro y el alcohol, o sea, es muy común en personas que tienen trastornos, por eso hablamos también de los famosos, que tengan, especialmente ellos con claro. todo el dinero y con toda la fama, que tengas todo este tipo y que comiences con el alcohol, con las drogas, con todas claro, las y al final te sientes incomprendido porque al final nadie de tu grupo puede tener pues que lo haya dejado una pareja, que haya tenido pues lo hayan despedido del trabajo, pero claro, cuando estás hablando de algo más serio que te afecta emocionalmente, que no puedes controlar, pues obviamente creo que te sientes como sola porque nadie te comprende. Entonces, exacto, especialmente, o sea, puedo yo tener un mal día y a ver, la soledad también, el abandono es parte de eso, o sea, tenía días, porque claro, como te comenté, a mí me diagnostican 2 años de depresión, entonces todavía no estaba haciendo el tratamiento, entonces fueron 2 años de que tenía depresión, que no estaba haciendo la terapia correcta y que fueron 2 años muy fuertes, de los cuales yo salía del trabajo, estaba muy mal o bueno, no sé, me relacionaba en esta relación tóxica que tenía, que no la podía controlar, que me sentía rechazada, abandonada, mis emociones iban pues en eso, y ¿qué hacía? Y era, no puedo estar sola en casa, ¿qué hago? Pues no tengo que hacer nada, me voy a las 4 de la tarde a tomar, y tomaba y me tomaba 10 litros, o no puedo dormir, y pues he llegado a consumir 30 pastillas, 20, o sea, no dormir 30 horas. Sí. Bueno, hace como un tiempo me tuvieron que también medicar pastillas para dormir. El autolesionarte, que también es una parte de lo que la mayoría de los del trastorno límite tenemos, ¿no? Porque es tanto el vacío que sientes, es tanto el pesar, o sea, es una cosa que, por eso a mí me fastidia mucho cuando la gente dice, ay, tienes depresión, estás triste. No, es que no es que estés triste, es algo que no puedes controlar, claro. Es algo que o sea, que tu mismo cuerpo, o sea, te sientes agotada, te sientes que no puedes con ese peso, que necesitas de una forma sacártela, ¿no? Sacártela, desaparecer un rato del mundo. Pues dame droga, o dame alcohol, o sea, la única forma, ¿no? Entonces, el alcohol fue casi 2 años de mi alivio, se podría decir, ¿no? Bueno, has hablado de autolesiones y sabemos que tanto la salud mental como hablar del suicidio es un tema tabú aún aquí, al menos en España. ¿Has tenido pensamientos suicidas tú alguna vez? Sí, o sea, el pensamiento suicida es
El tema del suicidio es algo que es que se tiene que tomar con pinzas, especialmente la gente no sé, porque cuando una persona dice, ay, me quería suicidar, la gente tiene como, ay, o sea, no sé por qué la gente cree de que está en el balcón y se ha querido suicidar, o sea, ya se quería matar, no, es que no es así. El tema del suicidio es algo muy, es algo que tú lo haces, o sea, por ejemplo, el autolesionarte es muy común en personas que tenemos la depresión y el TLP. ¿Por qué? Porque a la hora que te sientes con tanto de este dolor, a la hora de tú cortarte o tú quemarte, te olvidas del dolor mental y te concentras en el dolor físico. Hay personas que llegan a cortarse hasta ver la sangre. Y yo, por ejemplo, sí he sido de esas personas que yo necesitaba ver la sangre para sentirme libre. O sea, porque llega a ser como prácticamente como una droga o algo así, es como me calma, me alivia eso. Entonces la autolesión es algo que se comienza con personas así, ¿no? Es lo que mayormente hace la gente. Y de ahí, ¿qué pasa? Mayormente cuando las personas se suicidan no es porque dicen hoy día me voy a matar, no, sino que es un proceso. Es un proceso de que, por ejemplo, en mi caso, que yo lo voy a hablar, yo agarraba la bicicleta y quería, o sea, quería que alguien me atropelle, o sea, y eso es un pensamiento ya suicida, solamente el querer irte o sea, me sentía tan vacía, no me sentía como soy, pero obviamente en las redes sociales era, Adela felicidad, Adela se va al fútbol, así, o sea, era todo perfecta mi vida, ¿no? Pero claro, o sea, era tanto el vacío que tenía que decía, Dios, o sea, iba con la bicicleta para que me mataran. O sea, yo todos los días, llegué un mes a desear que me atropellaran. Necesitaba eso, ¿no? O llegar a la ventana y decir, necesito descansar, o tomarme las pastillas para dormir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y lo ven con mucha gente, ¿no? Cuando tú ves gente que muere suicidada, es porque no ha sido la primera vez que he consumido algo, es porque lo haces porque obviamente tu consumo ya no te das cuenta, lo haces para tranquilizarte claro, te pasa. Claro, y te pasa, ¿no? O sea, yo en verdad cuando hablaba hacía terapia, no decía, no, he tomado 20 pastillas, para mí me parecía normal y de ahí me dice, es que puede que en tu caso te has podido tomar esas 20 pastillas y al día siguiente no te despertabas, ¿no? Claro, y te quedas ahí. ¿No? Entonces, ya cuando tú tienes ya estos pensamientos suicidas es porque ya has pasado por un proceso así, ya es algo que sí o sí ya necesitas comunicarlo y comenzar ya a hacer terapia, ¿no? Bueno, primero de todo no darte la enhorabuena, sino decirte lo valiente que eres en buscar ayuda primero, no tener miedo de pedir ayuda. Segundo, de haber pasado una etapa muy dura y a pesar de esto te has centrado en tu trabajo. De hecho, trabajas en este hotel que está ahí detrás. Es uno de los más lujosos de Barcelona, justo detrás de la Torre Akbar. Y tercero, ya volviendo al presente y ya con esta época que tú sabes que tienes el trastorno, es algo que va a estar contigo y lo llevas y tienes tus herramientas y vas haciendo tu vida. Ahora, por ejemplo, ayer vi que estabas como de un voluntariado, que ibas con gente mayor. No sé si eso es como una especie de terapia tuya también, para acompañar a otras personas, o es simplemente un voluntariado que has hecho porque te apetece. O es una forma también de una herramienta más para controlar todo este tema de las emociones, porque imagino que son personas de tercera edad, si no me equivoco. Sí. Y imagino que es porque o tienen la familia lejos, o no tienen familia, o están muy solas. A ver, a mí siempre me ha gustado el tema del voluntariado, siempre. Como te digo, me han diagnosticado el TLP, pero cuando vuelvo al pasado, con cosas que hacía, me daba cuenta que siempre tenía esa sensibilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho voluntariado en el Hospital del Niño, siempre me he metido a causas, porque me ponía muy sensible, o sea, siempre me ha encantado el tema del voluntariado, siempre. O también era muy apasionada en relaciones o con amigas. Yo me acuerdo que tenía un diario que a los 12 años decía que el niño no me quería y me quería morir. A ver, es que eso no lo hace cualquiera ya. De ahí recuerdo todo y digo, es que esto se activó, se podría decir, pero es algo con lo que naces, o sea, por eso tengo que resaltar que es algo que no es que hay, o sea, es que está en tu cerebro, o sea, las personas que tenemos esto es que ya nacemos con esto. Okay.
ahora volviendo a tu pregunta, sí, porque, a ver, haciendo las terapias y todo, me di cuenta y una parte de la terapia es la aceptación radical. Entonces, aceptarte como eres. Bueno. O sea, a veces también me sigue costando, te voy a ser sincera, a veces me cuesta ser yo, a veces me da cólera a veces ser yo porque soy muy sensible, entonces luchas con eso el día, ¿no? Y lo vas a luchar siempre, porque es así, o sea, es como una montaña rusa, tu vida es así, ¿no? Entonces, en la parte de la aceptación radical dije, tengo que aceptar que soy así, ¿qué hago? Soy súper enamoradiza, soy súper apasionada, entonces dije, bueno, amo el amor, entonces digo, ¿qué hago con esto? Ya quería hacer voluntariado antes, entonces dije, no, es que ya me voy a poner las pilas, ¿no? O sea, porque al final dije, tengo algo que llegaba a ser también algo muy positivo, algo muy bueno, entonces buscaré que la empatía llegue a ser algo más positivo con mi trastorno que tengo, ¿no? Entonces, busqué, ¿y por qué gente mayor? Porque la gente mayor sufre de la soledad, sufre del abandono, y a ver, yo como persona que estoy acá sola, y el tema del abandono me cuesta mucho, entonces dije, mira, eso va conmigo y es algo que al final terminan ellas acompañándome, ¿no? Una tarde con ellas que tuve, o sea, la pasé mejor yo que con ellas y bueno, y al final es un win-win, ¿no? Y es un win-win y te sientes acompañada y realizada tú también. Realizada y bueno, la cosa es ver eso, ¿no? Con lo que tengas, tratar de ver el lado positivo, ¿no? Es la manera. Mira, has hablado de amor, has hablado de pasión y no sé si lo sabes, pero los griegos, por ejemplo, no tenían solo una forma de amor como podemos tener nosotros, que para nosotros amor es como el erótico. Para ellos, por ejemplo, era amor como por la filia, que era como amar a tus seres queridos, o amor al arte también, al amor a tu trabajo, que es un arte también. Entonces por ahí te digo que esto tampoco lo abandones, no te, o sea, cuando tengas esa montaña rusa piensa en eso, que los griegos ya sabían que habían como 4 o 8 formas de amar, porque no solo puedes amar de la forma erótica, sino puedes amar a tu carrera, puedes amar a la gente que te rodea, puedes amar a ti misma, las emociones que sientes, amar el altruismo que tienes con estas bellas personas, porque al final a la tercera edad creo yo que cuando lleguemos, imagino tú también como emigrantes que somos, que a veces tenemos la familia lejos, pues nos podemos sentir solos y eso creo que es de agradecer. Y ya, por ejemplo, con tu familia, ¿cómo se tomaron cuando les explicaste esto? O no sé si se lo explicaste, o no sé si tuvieron un pequeño rechazo, o fue como estas son cosas tuyas. Uy, mi familia es un punto muy importante a la hora que haces un tratamiento psicológico. Yo tuve la suerte de que me apoyaron mucho, pero no fue fácil porque, claro, al comienzo para ellos era muy negativa, o sea, porque no piensas, ¿no? Yo me acuerdo que comencé con el COVID, no sé qué, y no voy a hacer trabajo, y mi hermana me decía, pero no seas tan negativa, Adela. Y era como, y me molestaba más que me digas que sea negativa, o sea, me fastidiaba, ¿no? Mi hermana, entonces ellas me decían las cosas sin saber que me estaban haciendo daño. Por eso, o sea, y por eso de ahí no hablaremos, te comentaré las palabras que no se deben de decir una persona con TLP, pero claro, ellas sin querer me estaban haciendo daño con esas palabras, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mi papá le decía que estaba triste y me decía, son cosas de tu cabeza. Y yo era como, y eso lo que hacía era alejarme de ellos. O sea, yo ya no quería llamar a mi papá porque le decía que estaba triste y me decía que esas son tonterías, psicólogo. Entonces, ¿qué hacía? Me alejaba, ya no lo llamaba. Comencé a dejar de escribirle a mis hermanas por semanas. No quería hablar con ellas, las bloqueaba, no quería. Entonces, lo que me ayudó, no me ayudó, el psiquiatra fue una parte que ya cuando ya me autolesionaba, ya comencé a tomar muchas pastillas y ya entre el alcohol y la pastilla ya llegas a un punto en que dices, es que ya no estoy bien, fue el psiquiatra que me dijo, tienes que ya hablarlo con la familia. Yo no lo quería hablar, no lo quería porque decía, ¿qué voy a decir? O sea, aparte que también, si le digo a mi hermana, me cortaba, mi hermana ya me va a ver que me cortaba. O sea, ya iba, Adela se quiere morir y no era eso, ¿no? Claro. Entonces, traté de rechazarlo por mucho tiempo hasta que el psiquiatra ya me dijo, aparte que él me quería dar un descanso por depresión, que no lo acepté porque pensaba en los demás y no en mí. Y nada, a la hora de yo contarle a mi familia,
ya pues fue un shock muy fuerte para mis hermanas. Mi hermana comenzó a darse cuenta, ahí fueron que me ayudaron a buscar terapias, y ya sin darse cuenta que en 1 año, 2 años ya no mejoraba, una amiga le dice a mi hermana, puede que Adela tenga un trastorno. Entonces ahí es cuando investigan, me enseñó un video y era como, soy yo, o sea, yo realmente tengo TLP. Lo hablo con mi psiquiatra y mi psiquiatra me dice, sí, lo tienes. Lo estaba pensando, pero no podemos hacer un diagnóstico así porque sí. Claro. En ese momento que tenía una terapeuta diferente, ella también me dice, sí, hay 9 criterios, de los cuales son como esos check que dices, pues okay, tengo. Entonces yo pasaba de los 5 criterios de tener TLP y bueno, en verdad fue muy importante porque ellos se pusieron conmigo y, por ejemplo, tuvimos que hacer una terapia grupal, ¿no? Y ¿en familia? En familia, que la verdad que estoy muy agradecida porque no todo el mundo hace eso. Por ejemplo, eran grupales en el Zoom. Mi papá no sabe usar ni la cámara, tiene 73 años, o sea, te ve con un piercing, eres hippie, o sea, para él esto no está bien y se metió por mí y se metía y buscaban la manera porque es muy importante saber lo que le dices a una persona, especialmente tu familia, que te pueda decir. Me acuerdo una vez mi hermana me comentó que me decía, por favor, Adela, no te sigas cortando y no te sigas haciendo daño porque piensa en tus sobrinas. Y yo sé que me lo decía con mucho amor, o sea, pero para mí era peor que me lo dijera, porque era como, o sea, carga, te hacía sentir mal, ¿no? Claro, o sea, yo amo a mis sobrinas, pero tú no sabes este vacío que yo estoy sintiendo, o sea, y decían, no, es que tú no sabes que si te mueres no vas a hacer más daño, pero era que, en el fondo, una persona que se hace daño no es que se quiera matar, sino que es el momento en que no puedes. Entonces, mi familia sí fue de las personas que sí me apoyó y me dieron la mano para estar conmigo en esta terapia, porque en esta terapia dialéctica conductual son 3 módulos, terapia individual, grupal y familiar. Okay. Tienes que hacer esos 3 juntos. Sí, sí, claro. Y estuvieron todos ahí, entonces ahora ya saben qué me tienen que decir. ¿Y cómo? De un poquito de agua y te hago estas 2 preguntas que antes lo he mencionado. Primero, para personas que nos estén viendo, ¿cómo podrían detectar ellos que quizá puedan estar padeciendo este trastorno? Y segundo, ¿qué cosas no decirle a personas que padecen un TLP, por favor? Uy. A ver, consejos. También. O también. Sí, como tú veas. A ver, personas con TLP, en primero hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice a una persona, o por lo menos eso es lo que yo he aprendido ahora. Bueno, ya no solo con que padezca TLP, sino en general. En general, porque por todos los trastornos, ¿no? Hay tantos, altamente sensibles y todo. Hay una persona de TLP, obviamente a mí lo que me chocaba más es que todo está en tu cabeza. Okay. Que mi padre me dijera que todo esté en mi cabeza me volvía, era colgar el teléfono y hacerme daño, porque decía, si mi padre me lo dice, soy la peor persona. Eres muy dramática. Que me digan que soy dramática me molesta. Intensa, la palabra intensa era como apasionada. Ahora ya lo corrijo. No, apasionada, me cambias el vocabulario. Border. Había una persona que fue con la que estaba saliendo y bueno, tuvo una relación un poquito, no sana, y a cada rato, obviamente, porque estábamos en una relación tóxica y todo, pues las emociones iban y mal, no estaba controlada, parábamos peleando y me decía que era border, porque claro, un día sí, un día no, que te quiero y no, y la palabra border me costaba mucho, ¿no? Me hacía sentir, entonces... Claro, eso de contrólate, ¿no? Controla tus emociones, o sea, decimos, a ver, ya quisiera controlar mis emociones, pero eso es lo que tratamos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las palabras que se dicen. Y para una persona que nos esté viendo y pueda ver que quizá tiene algo o relaciona algo que lo que has dicho tú, has explicado, que puedan tener ellos, o sea, ¿cuáles son esos, no diremos los 9, pero cuáles son esos checks que tú dices que para detectar el TLP? A ver, por ejemplo, una emoción, un sentimiento, una emoción puede durar máximo 90 segundos, okay. Las emociones. Y de ahí viene lo que es el sentimiento, que el sentimiento es más durable y todo.
Entonces, si tú sientes que ya tus emociones van cambiando mucho en un día, ya es algo que ya pues ya no estás, ya no es algo normal, se podría decir, ¿no? La impulsividad, si eres muy impulsivo, porque también puedes tener un trastorno, o también algunas personas del TLP tienen el tema de la ira mucho más activado. En mi caso yo no lo tengo, pero hay gente que la impulsividad, en vez de solucionarse no, con golpes. Entonces, claro, si tú te sientes muy impulsivo, no piensas y actúas de un modo, ya es algo también. El tema del abandono, si una amiga te dice, oye, ya no puedo verte hoy, y realmente es algo que ya te está fastidiando y que no, ¿cómo me has podido dejar? O sea, que no entiendas a la otra persona es otro tema, ¿no? El tema también de no controlar y el impulso por el alcohol, por las drogas. Entonces son varios esos pequeños detalles que ahí ya te tienes que dar cuenta, ¿no? Porque, a ver, la depresión es muy diferente. Entonces, a veces o por lo menos gente que me dice, estoy con depresión, yo siempre le digo, bueno, ¿qué síntomas tienes todo para decirle, oye, puede que tengas esto, ¿no? Claro. No, es otro tipo de terapia que puedes hacer, ¿no? Entonces, sí. Y Adela, ya para ir acabando, no sé si quieres dar alguna reflexión, algún aprendizaje que te ha dado, toda esta época que has pasado. No sé si quieres dar algún consejo, algún aprendizaje de todo esto que te ha pasado y estás llevando estupendamente, aunque has tenido una época dura, pero bueno, ahora, por ejemplo, se te ve divina, así que te animo a que sigas en la terapia porque es muy importante. Creo que hoy en día es muy importante terapia, psicólogo, cualquier cosa que te ayude a hablar, a abrirte, a ser sincero y no autoengañarte, que esto suele pasar mucho, siempre es bueno. A ver, un consejo que yo les doy a las personas es que es muy importante ir a una terapia adecuada. Yo la verdad que los 2 años que me diagnosticaron solo la depresión, creo que pudieron mejorar bastante si hubiera ido a la terapia indicada, ¿no? Especialmente me metí una que era una terapia de esquemas que me hablaba del abandono de mis padres, o sea, me perjudicó demasiado, me hizo retroceder. Entonces yo siempre cuando alguien me dice, es por eso que hago esto, o sea, yo, tú sabes, en mi Instagram lo hablo abiertamente, lo digo abiertamente, porque yo digo, si alguien lo tiene, realmente pido que se vaya a una terapia indicada, porque es un cambio total, o sea, no es algo que es muy necesario. Entonces mi gran consejo es que si tú tienes algo de esos pequeños detalles, evaluarte, porque te lo puede hacer un psiquiatra. Un psiquiatra no es el que te medica solamente, un psiquiatra te puede evaluar a ver qué puedes tener. Entonces, irte a un psiquiatra para que te haga la evaluación adecuada, para ver qué tienes, porque hay muchos trastornos, entonces ya con eso vas a buscar la habilidad perfecta que te va a ayudar, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante de mis consejos. Otro aprendizaje que he tenido es ponerme en los zapatos de los otros. A ver, las personas hacemos juicios siempre, es algo que está en nuestro ADN, no lo vamos a quitar, hacemos juicio de todo, pero si él solamente pensar que estás haciendo juicio te ayuda. Entonces a mí por lo menos ya me ayuda. Ahora si, por ejemplo, si tengo un equipo y si veo a alguien que está así o así, ya lo comienzo a analizar un poquito, decir, este puede tener, entonces ya trato de tener cuidado a la hora de comunicarme con las personas, o también con mi jefe, ¿no? Ya no ir como impulsivamente, quiero eso, ¿no? Además, tengo que decir que estoy muy agradecida porque ahora mis nuevos jefes saben de lo que padezco y siempre me apoyan en cómo estoy. Entonces yo creo que es necesario eso, hablarlo y bueno, sí, que la familia... A ver, la familia y realmente la familia y los amigos, ¿no? Yo estoy muy agradecida de la familia que tengo, los amigos que he tenido alrededor, porque, no eran personas que necesitaban ni decirle nada, solamente al estar conmigo me apoyaban mucho y eso es muy, muy valioso, ¿no? Y bueno, dentro de todo te das cuenta de las cosas positivas que tienes. Eso es lo importante. Pues Adela, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias sobre todo por tu sinceridad, por abrirte, por querer contar tu historia
y yo sé que esto puede ayudar a muchísima gente porque creo que es un tema que aún es bastante tabú, pero creo que hay que normalizarlo porque son cosas que, bueno, tú lo has dicho, que has nacido con ello, se te ha desarrollado y a partir de ahí, pues como no tienes las herramientas para llevarlo, pues pasas una época, pero bueno, de todo se aprende. Has dado unas grandes reflexiones, aprendizajes, así que muchísimas gracias de verdad. No, gracias a ti por esto, por ayudar con estos temas. Es muy bonito. Gracias a ti, Adela. Hasta otra.